Hay una fase de expresión fenotípica para los órganos externos, ¿cierto? La primera pregunta, ¿cuándo se define el sexo? En la concepción. En la concepción. Ahí se define el sexo. ¿Sí? En el momento de la unión de los pronúcleos masculinos y femeninos, en los gametos femeninos y masculinos, el espermatozoide y el ovocito secundario, ahí se define el sexo. ¿Por qué? Porque como tú sabes, las mujercitas tienen unos cromosomas sexuales X, y tú como varón tienes XY. Por lo tanto, en la unión de esos pronúcleos va a tomar un cromosoma de la mujer, que independientemente va a ser X, y un cromosoma del varón, que puede ser XX o puede ser XY. Ese gen Y es importantísimo para la diferenciación sexual, que se inicia en la fecundación. A partir de la séptima semana se empiezan a diferenciar los genitales externos, más no los internos, ¿sí? Se empiezan a diferenciar los genitales externos, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que se desarrolla la parte indiferenciada? Que es hasta la séptima semana, ¿sí? Entonces, primero tienen que formarse las células germinales primitivas. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué color, doctora Cintia? Verde. Listo, doctores. Entonces, las células germinales. Oye, ¿por qué tan grueso? Bueno, células germinales primitivas, no te acuerdes. No salí de 5, no salí de 5. Por favor. Se empezó simpático, pero. Las células germinales primitivas, que son células amplias, grandes, ¿de dónde van a derivar? Del epiblasto. Estas células germinales primitivas derivadas del epiblasto van a migrar por la línea primitiva, ¿sí? Las células germinales primitivas van a migrar, se van a desarrollar del epiblasto, van a migrar por la línea primitiva, y en la tercera semana. No, les hemos pedido para que lo enciendan. Para el año, bueno. Sí, por favor. ¿Cuánto? 20. 22. Gracias. Ya. Thank you very much. Entonces, en la tercera semana se van a alojar entre las células endodérmicas en la pared lateral del saco vitelino. Van a migrar, van a bajar desde el epiblasto, van a ir por la línea primitiva. A la tercera semana van a ir y se van a alojar entre las células endodérmicas de la pared lateral del saco vitelino. A la cuarta semana van a dirigirse a través, te lo dicen tus dos libros, ¿ah? Con movimientos ameboideos, ¿sí? Van a ir por el mesodermo posterior del intestino primitivo posterior. ¿Adyacente a dónde? ¿Cerca de dónde? Del alantoides, ¿sí? Entonces sigue esa secuencia. Las células germinales primitivas provenientes del epiblasto van a migrar por la línea primitiva. En la tercera semana se van a alojar entre las células endodérmicas en la pared lateral del saco vitelino. A la cuarta semana, por movimientos ameboideos, van a ir a través del mesodermo posterior, del intestino primitivo posterior, adyacente al alantoides, para en la quinta semana llegar a las gónadas
primitivas. ¿Sí? Llegan a la quinta semana las gónadas primitivas. Es más, este movimiento celular, no te lo dice tu lagma, pero te lo dice tu muro, está guiado por algunos genes. El Stella, el Fragilis y el BMP4. Por si te pregunto, ¿qué genes inducen a la migración de las células germinales primitivas? El Stella, Fragilis y BMP4. ¿Sí? Van a llegar a las gónadas primitivas. Estas gónadas primitivas, te lo tengo que explicar porque te lo dice tu muro. Va a estar formado por tres: un mesotelio que deriva de la pared posterior del abdomen, tejido mesenquimatoso, y por último las células que llegan, que son las células germinales primitivas. Si te preguntan cómo están conformadas estas gónadas primitivas: mesotelio, mesénquima y células germinales primitivas. Ahora, la formación de estas gónadas primitivas también algunos genes. OG2, el NRA5 también influye ahí. ¿Sí? Son genes que influyen en la formación de las gónadas primitivas. ¿Dónde se van a formar estas gónadas primitivas? En la zona lumbar. Acuérdate que se van a formar junto con las células, con las crestas genito urinarias, porque también van adyacentes a la formación del riñón o del futuro riñón. ¿Sí? Del futuro riñón. Entonces, a la quinta semana llegan a las gónadas primitivas, pero en la formación de las gónadas en la zona lumbar, así, mira, la zona lumbar, se empiezan a infiltrar células epiteliales más células germinales primitivas. Infiltran acá a las crestas genitales. Entonces te preguntan, ¿en qué semana? Porque es importante, ¿en qué semana se infiltran las células germinales primitivas a las crestas genitales? Sexta semana, porque a la quinta llegan a las gónadas primitivas. A la sexta se infiltran. Hay una infiltración. ¿Por qué es importante esta infiltración? Porque de ahí se va a inducir el desarrollo gonadal, ya sea masculino, si eres XY, o eres femenino, XX. ¿Sí? Estas células epiteliales de los mesenquimas adyacentes van a formar cordones, que van a ser los famosos cordones primitivos. Estos cordones primitivos en la gónada primitiva van a ser así. Va a tener una zona medular y va a tener una zona cortical en la gónada primitiva, por infiltración de las células epiteliales y de las células germinativas primitivas. Se van a formar cordones primitivos. Esos cordones primitivos van a ser medulares y corticales. ¿Por qué es importante que lo sepas? ¿Por qué? Porque si tú tienes XY, las que van a emerger son los cordones primitivos medulares. Pero si tú tienes XX, los que van a florecer son los cordones primitivos corticales. Hasta aquí es la etapa indiferenciada, hasta la sexta semana. ¿Sí? Hasta la sexta semana. Porque de ahí te tengo que explicar, según la genética, cómo se transforma la gónada primitiva en testículo y cómo se transforma la gónada primitiva en ovario. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? ¿Sí? Listo.
Entonces, mira, acuérdate, si esta semana acá se terminó la etapa indiferenciada, porque de ahí se va a empezar a diferenciar, ¿ya? Por eso te dice que algunos confunden cuando ya se define el sexo, porque a partir de la séptima semana ya se empiezan a diferenciar genitales externos a través de la testosterona y andrógenos en el hombre y estrógenos en la progesterona en la mujer. Lo que se da fenotípicamente en la mujer es los estrógenos. Entonces, ¿de dónde provienen esos estrógenos? Maternos, de los ovarios maternos y de la placenta. Es muy importante la producción por parte de la placenta de los estrógenos, ¿sí? Y la testosterona se va a formar por las células de Leydig en la 8ª semana, ¿ya? Entonces, mira, hasta acá es la etapa indiferenciada. Ahora, ¿cómo es que tú te transformas en hombrecito y cómo te transformas en mujercita fenotípicamente? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Te interesa? Entonces, ¿quién te ha dicho que pone el sexo? Yo hice. Tu papá. Entonces, si es que será tu papá. Tu papá. Entonces, un cromosoma. Mamita. ¿Cómo es esto? ¿Color, doctor? Negro. La intensidad sale ahí en la tele. ¿Dónde está? Hasta el grosor, ahí. La inconsciencia les gana a ustedes, la inconsciencia les gana a ustedes. Ahora, ¿quién te dice que pone quién define el sexo? El hombre, ¿cierto? ¿Qué cromosoma tiene el hombre? X, Y. Entonces, la diferenciación genética está en este bendito cromosoma. Este cromosoma en su brazo corto, en la región 11, va a expresar un gen determinante sexual en Y, que es el SRY. Si no hay el gen Y, el cromosoma Y, no hay por lo tanto el gen determinante sexual en Y, ¿cierto? Y por defecto se va a transformar en mujercita y no en varoncito. Por eso se dice que el sexo en la mujercita se transforma por defecto, porque no hay este cromosoma, ¿sí? Entonces, este gen SRY, o factor determinante de sexo en Y, va a producir una proteína, el factor determinante testicular. ¿Por qué es importante este factor determinante testicular? Ahora te lo explico. ¿Por qué? Porque en acción de los dos va a favorecer la expresión del factor esteroideo tipo 1. ¿Sí? Factor esteroideo tipo 1. Es más, aparte de los genes sexuales, también hay genes autosómicos que ayudan a la formación del sexo, que también es inducido también por el gen SRY, que es el SOX9. Este es autosómico. ¿Por qué es importante, doctores? ¿Por qué es importante el SOX9? ¿Por qué? Porque en unión con el factor esteroidogénico tipo 1, ¿qué van a hacer? Van a aumentar las concentraciones de la hormona anti-mulleriana, ¿sí? Ahora, mire este factor esteroidogénico tipo 1 y estos dos, el SOX9 y el SRY, es importantísimo. ¿Por qué? Porque van a expresar un factor de crecimiento 9. Mira, el factor de crecimiento tipo 9 funciona como un factor o una función quimiotáctico. ¿Qué quiere decir eso? Miren, doctores, en la formación, en la gónada primitiva, acá mira, son tus gónadas primitivas, ¿no? Hasta eso tú no sabes si va a salir mujercita o varoncito, fenotípicamente, porque genéticamente ya lo sabes, ¿cierto? En sus partes anteriores y mediales hay cordones, ¿sí? Hay un cordón meso
mesonéfrico. Mesonéfrico, o también llamado cordón de Wolf, ¿sí? Y en la parte lateral hay otro cordón o tubo que se van a unir en su parte caudal. Esos cordones se llaman mesonéfricos o de Müller. Importantísimos para la formación de estructuras anexas a las gónadas, ¿sí? Acuérdate esto, Müller, mira, Müller. Este factor estereogénico tipo 1 es importantísimo, ¿por qué? Porque va a diferenciar, se encarga de la diferenciación de dos tipos de células importantísimas. Sertoli y Leydig. ¿Por qué? Porque las de Sertoli, aproximadamente la semana 6 y semana 7 de gestación, van a elaborar la hormona anti-mülleriana. Y la de Leydig, testosterona. ¿En qué semana? Semana 8. Semana 8. Las células de Sertoli son derivadas de células epiteliales y las células de Leydig son derivadas de células mesodérmicas de la cresta genital. ¿Sí? Mira, a ver. Y este factor quimiotáctico, factor 9, ¿qué va a hacer? Va a inducir que los túbulos mesonéfricos invadan la cresta genital. Invadan la cresta genital. Este gen SRY, mira, gen SRY va a estimular factor determinante de testicular. Este factor determinante testicular va a influenciar en la expresión del gen del factor estereogénico tipo 1. Se va a diferenciar las células de Sertoli y células de Leydig. Sertoli antimülleriana y Leydig testosterona. Semana 6 y 7 antimülleriana, semana 8 testosterona, ¿sí? Pero la expresión de este gen SRY, ¿te acuerdas que te dije que en la gónada primitiva había dos tipos de cordones primitivos? Una zona medular y una zona cortical. Entonces, ahí está, mira, acá vamos grande. Ahí. Si el gen Y se expresa, lo que va a aumentar son la zona medular. Pero lo que se va a imaginar, lo que se va a destruir, la zona cortical. ¿Sí? La zona, los cordones medulares son los que van a favorecer su desarrollo. Por eso se dice que la porción de los cordones medulares son favorecidas por expresión del gen SRY. Y cuando no está el gen SRY, se expresan los corticales. Este factor quimiotáctico 9 va a ser